En el siguiente video hablaré libremente sobre la película The Backrooms de A24, incluyendo escenas, detalles de la trama, interpretaciones y teorías relacionadas con la película. Todo lo expuesto corresponde a mi propia percepción y análisis de la obra. Las imágenes y fragmentos mostrados se utilizarán únicamente con fines de comentario, análisis y contextualización. Si aún no has visto la película, este es el momento de salir. Porque una vez que entras a los backrooms, ya nada vuelve a sentirse del todo familiar. It's beautiful. Am I right? Hello? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Este es un video literalmente de que mis primeras impresiones de la película. Hace poquito acabo de llegar de verla y cumple muy bien con esta visión que teníamos como personas que siguen el lore. Y bueno, vamos a hablar un poquillo. Voy a tratar de recapitular la película en mi mente. Obviamente, pues alerta de spoiler. Voy a hablar literalmente de todo lo que me acuerdo de la película. Así que si no la han visto, por favor háganse un favor y vayan a verla inmediatamente. La verdad es que no tiene desperdicio, incluso si no estás como que tan al tanto del lore en general de Backrooms. O sea, es una película impresionante, o sea, una cosa muy fantasía. Bueno, para empezar, empezamos con esta escena. Pondré fotos si puedo, si encuentro. O sea, empezamos con un found footage, con lo que parece ser la escena de alguien que está dentro de los backrooms, uno de estos investigadores o personas que entran con los trajes al complejo, y vemos como al parecer se perdió del grupo donde venía y estaba como intentando llamar a la base con un tipo de radio que estaba dentro del complejo. Y bueno, parece ser que pues este no sirve de forma normal o correcta, y vemos que en un momento pues la entidad, que hasta aquí pues vamos la viendo como que poco a poco. Incluso creo que al inicio pude pensar de que era esta figura que hemos visto en algunas imágenes de The Backrooms. Honestamente yo también estaba esperando de que literalmente a la entidad de la bacteria, pero vemos que para la película se utilizó una entidad diferente. Más adelante vamos a hablar sobre ella. Y bueno, este found footage acaba con esta persona siendo atrapada por la entidad, y empezamos ya con la película. Y punto importante, ya cuando pues esta persona se va se la lleva la entidad, pues vemos el emblema de Async y vemos que un grupo de personal, de científicos, están viendo el metraje. Y bueno, ya aquí damos adelante con la historia un poco más de Clark. Vemos principalmente que pues está tomando la terapia con la doctora Mary. Y bueno, vemos que principalmente al parecer este se acerca por tener problemas con su matrimonio, con su ex esposa, y tiene pues por ahí una situación bastante complicada, ¿no? Que parece ser que está superando. Y bueno, también aquí mencionar que, ¿saben algo que me sorprendió? No sé si voy a hablar esto en orden, ¿saben? De que quiero hablar de muchas cosas, güey. Ok, ¿saben esto? Yo pensé en un inicio, por cómo se muestra todo, que Clark iba a ser de alguna manera como que el protagonista principal, ¿no? Y ya viendo la película, es muy sorprendente ver que de repente las cosas apuntan muchísimo a la doctora Mary. Bueno, ya me voy a adelantar. En general, el final de Clark pues es evidente cómo sucede en un momento, y de ahí pues es como si nos fueran construyendo para que la doctora Mary sea la protagonista de la siguiente película, ¿saben? Así lo sentí un poco. Entonces pues vemos también un poco de la vida de la doctora Mary. Vemos aquí que tiene algunos recuerdos con su mamá, con su casa de la infancia. Vemos como que están demoliéndola o algo así, o destruyéndola, no lo sé, y está ella como que mirando y recordando un poco de lo que pasó en su infancia, que esta parte de su infancia de repente queda un poco rara, ¿saben? Como que no, creo que en general la película no te muestra demasiado contexto, a no ser que sepas bastantillo sobre el lore, pues puedes entender como
que un poco todo, ¿sabes? Pero si eres alguien que no conoce absolutamente nada de los Backrooms, o sea, es una buena película de miedo, de drama, de suspenso, es bastante entretenida, pero de repente sí creo que se queda corta en algunas explicaciones, ¿no? Y también esta parte pues de la mamá de Mary, vemos que de repente empieza a tener una infancia normal al inicio, y en algún punto vemos que Mary, la mamá de Mary, está recluyéndola dentro de la casa con algún tipo de paranoia. Y también me encanta el detalle que creo que se relaciona un poquillo con el Diógenes, ¿saben? Este trastorno de acumular cosas, de tenerlas, o sea, fuerte. Entonces la mamá de Mary tiene algún tipo de miedo, e incluso menciona esta frase de no es seguro afuera, o algo así de que, ¿sabes? Refiriéndose a entidades. Entonces para mí esta parte fue como que la mamá de alguna forma podía ver entidades, podía haber tenido acceso a algún umbral, no lo sé. A mí me quedó un poquito esa sensación, como de que durante la historia nos muestran un poco de la mamá de Mary, llevándola incluso, termina en un tipo de hospital psiquiátrico, pero yo siento que ya para el final, o sea, como que te da a entender, ¿sabes? De que no se lo estaba imaginando del todo, puede ser. Y bueno, continuando un poco más con la historia adelantando, pero bueno, continuando un poco más con la historia principal de Clark, pues este güey está pues en esta parte de sanación, ¿no? Está yendo a terapia, está tratando de cambiar las cosas de alguna forma, y vemos que tiene muchos problemas en su tienda de muebles. O sea, las ventas evidentemente no van bien, se van acumulando las deudas, y aquí viene uno de los primeros problemas, que es que como que empieza a ver en su recibo de luz un gasto bastante excesivo, lo cual es malo porque pues estando el güey hasta el cuello de deudas, pues vas a buscar reducir gastos de todos lados. Y bueno, contrata a este electricista. Están viendo pues de dónde pueden ser las fugas de electricidad. El electricista le dice que no hay en general nada malo, ¿saben? Con sus conexiones ni nada, pero Clark menciona que la luz falla muy constantemente y que no hay explicación. Entonces pues están buscando la razón, y aquí van directamente a la parte de abajo donde se encuentra el umbral posteriormente, y ahí tienen como que esta caja de controladores de la luz, y hay unos botones que están como que súper mal puestos, o sea, de que no tiene ningún sentido que estén ahí. Entonces incluso el electricista es como de que ¿quién puso esta madre, no? O sea, ¿quién te instaló esto? Están puestos aquí y no los mueves y no es como que apaguen algo, ¿no? Entonces se queda aquí con la duda, ¿no? Y bueno, vemos que Clark la pasa muy mal, al punto de que tiene que dormir ahí en la misma tienda de muebles, lo cual es un poco fantasía porque tienes un chingo de camas, un chingo de muebles, y bueno, el güey está de que viendo la tele, cosas así. Y de repente nota que empieza a fallar la televisión y que empiezan estos sucesos con la luz. Y algo muy extraño que pasa es que por un momento en la tele aparece como el monitor de esta cámara que está por dentro, que ya vimos en los trailers. Entonces como que él la ve, se saca de pedo, pero bueno, la tele falla, entonces, pero no le di mucha importancia. Pero ya pasan los días, este güey habla con la doctora Mary y hablan un poco de su matrimonio fallido, de cuáles son las conductas en las que Clark está reincidiendo, y ya a partir de aquí vemos que para empezar Clark es una persona alcohólica, no para adjudicarle todos sus problemas al alcohol, pero definitivamente era un problema en su relación anterior. Entonces tiene estos sentimientos como de mucha ira, de mucho reproche a su expareja, y bueno, sabemos que termina su matrimonio en algún punto, que lo echan de su propia casa, por eso el güey está viviendo ahí. Y bueno, en esa noche Clark empieza a ver las fallas en la electricidad y finalmente baja en la parte de abajo, finalmente baja por las escaleras, y aquí ya enfadado, ya hasta la madre, o sea, de que mueve todos los interruptores apagado, pero nota que pues no se apagan las luces, y le da al interruptor de apagado de esos enchufes, de esos botones muy raros, y la luz se apaga por completo. Y pues ya sin mucha explicación pues intenta volver hacia arriba, y es justo cuando vemos aquí lo que vimos en los trailers también, de que descubre el umbral. Ve una luz medio rara y se empieza a acercar, está este sonido del zumbido, y Clark hace por fin en la película no clip,
Y aquí mencionar también este punto del no clip, el cómo hicieron el pasar a través de la pared. Me parece algo que se ve bastante bien, se ve bastante orgánico. De repente me da una sensación rara. Siento que porque estábamos acostumbrados a que el no clip en general en el mundo de los backrooms es como un momento de distorsión, ¿no? Entonces realmente nunca vemos del todo cómo sucede este salto, el atravesar un umbral, y aquí en la película lo hicieron como de una forma muy orgánica, o sea, como si literalmente fuera, yo lo sentí como si fuera agua, ¿saben? De que cuando metes tu mano en algún lugar con agua, como que este tipo de textura, como si fuera un poco más suave. Así que, pues bueno, entra Clark por primera vez al complejo, a los backrooms. Lo vemos todas estas escenas del tráiler en la que ve este montón de muebles que, chéquense, yo ahí había pensado de que los muebles no estaban mal hechos, ¿saben? De que pues eran muebles normales, solo encimados, pero hay un punto donde este güey mueve unas sillas y están como pegadas. Aunque después Clark termina sacando o moviendo todos los muebles de este montón. Así que parece ser que no todos eran como que extraños, ¿no? O distorsionados. Y bueno, punto importante aquí, Clark entra, ve a al hombre de la caverna que tiene como un radio que está repitiendo, ya saben que en el tráiler vimos que estaba repitiendo esta grabación del disco Voyager. Y bueno, muy interesante este cuarto y esta escena donde Clark encuentra este cuarto donde está la cámara y hay unos cables que entran como a una pared, a una puerta que no puede abrir y que no vemos que se abra en toda la película, creo. Y bueno, aquí mismo es cuando encuentra la mochila de alguno de los trabajadores que estuvo dentro del complejo, que siento que esto se queda un poco ahí, ¿saben? Descubre la mochila, descubre la tarjeta de trabajador de este vato y se quedan las cosas ahí. O sea, siento que no volvemos a ver eso. No, supongo que para la siguiente parte siento que se guardaron un montón de cosas para la parte 2, ¿saben? Entonces la mochila siento que queda ahí un poco rezagada esa trama. Y bueno, aquí Clark entra como por una pequeña sala, como que se empieza a dar cuenta que es un lugar bastante extraño, bastante distorsionado, y en un momento escuchamos cómo viene acercándose la entidad, pero hasta este momento no la vemos. O sea, el güey escucha ruidos e inmediatamente sale corriendo, como que escucha que viene alguien y sale corriendo por una pequeña puertita como puede. Y ya, vuelve como al inicio donde había entrado al principio y sale de ahí, ok. Y a partir de aquí pues nos muestran que al día siguiente de que Clark va inmediatamente con la doctora Mary a contarle sobre esto, y aquí le menciona Clark a la doctora esta frase que se repite un par de veces, así que es importante, que es como pedirle a alguien que nunca ha visto un perro que dibuje uno. Puedes explicarle los detalles y tal vez acierte en algunos aspectos, pero siempre habrá cosas raras, ¿sabes? Y esta frase la repite Clark y al final la repite la doctora Mary, o sea, intentando escribir a los backrooms, que creo que es una frase que le queda muy muy bien, porque justamente el concepto de estos espacios liminales es tan variado y tan diferente para cada uno de nosotros. Entonces es como de que podemos intentar describir lo que significan para nosotros, pero nunca otra persona va a poder entenderlo del todo, ¿saben? No lo sé. Y bueno, obviamente la doctora Mary pues ve a Clark súper alterado, súper fantasioso, o sea, evidentemente pues no le cree a la primera. O sea, se le queda viendo de que, bueno, casi te interno, amigo. Y bueno, Clark le muestra aquí el mapa que vimos también en el tráiler. Y finalmente pues ve que la doctora obviamente no le cree y le dice que, bueno, va a regresar con pruebas. Y aquí es cuando acude a estos dos empleados que tiene y pues literalmente les dice de que, bueno, pues vengan a ayudarme a investigar. Aquí de repente empiezan a pasar algunos saltos en el tiempo, como que ya cuando va Clark con estos güeyes a que le ayuden a investigar, este güey ya tenía rato investigando. Al inicio, cuando vimos en el tráiler, o sea, yo pensé
de que ellos estaban más involucrados, ¿sabes? Pero solo fueron una vez. O sea, el día que Clark les dijo que les ayudara fue el único día que entraron al backroom. Ya no salieron de ahí, ¿ok? Spoiler, ya saben. Y bueno, Clark los convence de que vayan a ayudarle. Estos trabajadores al parecer son, además de ser sus trabajadores, pues son pareja, así que viven juntos. Y bueno, empieza esa parte del phone footage con la cámara de su empleado. Y bueno, empieza Clark a decirles, ya desde aquí vemos esta actitud un poco de Lulu, del Clark. O sea, realmente les digo lo de los saltos del tiempo, que Clark fue el que exploró al inicio, que ya llevaba el mapa, que ya tenía un desmadre de cosas que había sacado del complejo. O sea, esto lo había hecho él solo. Entonces realmente como que no se explica tampoco cuánto tiempo pasa. Y esto se repite en varias escenas. Y bueno, ya con los asistentes adentro ayudándole a investigar, Clark los hace bajar a este güey que no me acuerdo su nombre ahorita. Creo que Bobby, sí, lo hace bajar. Y aquí es cuando vemos un poco más a la entidad. Y les digo, hasta este momento se parece un montón a esta. Les pongo la foto, ya después sabemos por qué. Y en este momento vemos la entidad por primera vez, como que más de cuerpo completo, ¿no? O sea, vemos que entra y es una cosa alta. O sea, realmente sí da bastante miedo. Creo que cumple muy bien con ese papel de ponerte en mucha tensión y de que la criatura sale de momentos como que de puertas y cuartos oscuros. O sea, da miedo. Genuinamente si yo estaba en la sala y sí te sientes la tensión cuando ves esa madre salir, ¿sabes? Y bueno, alcanzan a subir a Bobby. Esta parte la vimos en el tráiler también, cuando llega esta parte donde hay como ropa sucia, que está al revés todo. Y bueno, el güey sale de que súper asustado de ver esta madre. Y mientras está intentando explicarles qué es lo que vio, pues él estaba amarrado, ¿no? Recordamos que lo bajaron como por una pendiente, entonces estaba amarrado de la cintura. Y este güey está intentando quitarse el cinturón, está intentando quitarse la cuerda y esta entidad lo jala desde abajo. Un momento muy tensión. Y sobre todo porque ya a partir de esta parte vemos que es un poco más sangrienta las escenas, tal vez, o sea, más blood. Y vemos el cuerpo de Bobby, vaya, siendo arrastrado muy brutalmente. O sea, esta parte específicamente de cuando la entidad se lleva a Bobby, o sea, creo que está muy bien logrado el efecto que querían hacer con el cuerpo. Y bueno, aquí bajan, mientras a Bobby lo jala la entidad desde abajo. Estaba como enganchado de la cama, ¿saben? Su cuerda. Así que mientras el Clark y la morra lo intentan rescatar, jalar, pues la cama se les viene encima a ellos y los avienta también al agujero. Y bueno, la morra, que es su novia, obviamente inmediatamente pues quiere rescatar a este güey. Y Clark toma la cámara, ahora es el que tiene la cámara, y se mete entre los paneles de las paredes para intentar escapar. A partir de aquí ya es como un momento muy caótico y vemos a Clark moviéndose entre varias habitaciones, hasta que llega un momento donde entra a esta parte que parece pool rooms, o sea, que parece un baño con azulejos y así, y vemos como si la chica está del otro lado y le habla. O sea, ella lo puede ver, pero él no la ve, él solo está viendo el tapiz y es como si fuera un espejo para ella, ¿no? O sea, ella lo puede ver como con un vidrio. Entonces deja Clark la cámara en una esquina y por eso podemos como que verlo, que está tocando las paredes para intentar saber dónde estaba la chica. Y vemos como la cámara se empieza a levantar. O sea, gran momento cuando la entidad toma la cámara y la empieza a levantar y sabemos. Y la morra está de que, güey, voltea. Y aquí se corta esta parte. Y aquí, o sea, siento que pasaron muchas cosas muy rápido, ¿saben? Aquí se corta esta parte de Clark con sus asistentes y pasamos un poco más a la historia de la doctora Mary. La vemos como conviviendo ahí con personas. Punto importante, vemos que al parecer la doctora Mary pues tiene los parece que son audiolibros los que tiene, o sea, su paquete ese. Yo pensaba honestamente que era un libro, ¿saben? El que estaba en el anuncio de la tele. Y no, eran varios cassettes de audiolibros básicamente, que hablaban mucho. Miren, aquí voy a retomar el concepto de Kane que se está utilizando para la película, que es un concepto que a mí me encanta
de los backrooms, que es esta parte, ya se las he dicho en otros videos, siempre yendo a esta parte de reflexión mental. ¿Saben? De que los backrooms, de que estas imágenes, estos lugares liminales son un reflejo directo de la mente de las personas. Y esto se repite un montón. O sea, el concepto es de que las habitaciones de abajo, los backrooms, están intentando recrear las cosas que hay como del otro lado. Y yo lo interpreto en esta forma de que, sabes, ese lugar es infinito y entre las infinitas posibilidades que existen ahí, que son infinitas, pues hay versiones de nosotros mismos ahí, ¿sabes? Versiones que, si las imaginamos, existen ahí, en esa infinidad existen ahí. Entonces me encanta que está muy relacionado a este concepto mental y todo lo que sucede en las habitaciones. Y bueno, aquí la doctora Mary, pues escuchamos un poco de las partes de sus audiolibros, donde habla de esta parte de sentirnos como un poco estancados en nuestra vida, de aprender a perdonarnos, a mirarnos. Hacen mucho énfasis en esto de vernos, ¿no? De abrir puertas, de abrir nuestras puertas interiores. Y bueno, vemos aquí que la doctora Mary pues tiene de repente estos flashbacks de su infancia con su mamá, con un Diógenes, y manteniéndola como si algo las estuviera acechando, ¿saben? De que hay esta escena donde ella recuerda como que la mamá tiene un montón de periódicos en las ventanas, y ella, pues siendo una niña, en un momento que no está su madre, pues trata de ver, ¿no? A través de la ventana, e inmediatamente su mamá la descubre y le da una regañiza y le dice de que no es seguro allá afuera, que es un poco lo que les mencionaba al inicio, pero bueno, no voy a seguir un poco más cronológica, ¿va? Y bueno, vemos que la doctora, pues Mary, no la pasa muy bien, la vemos disociada viva en muchas ocasiones, y punto importante también, vemos que consume pastillas, de qué tipo no lo sabemos, pero definitivamente con algo lidia, que pues tiene que utilizar, quién sabe, ¿no? Un clonazepam, no voy a decir los nombres, toma cosas, ¿no? O sea, toma pastillas, se medica, se automedica, ya saben. Y bueno, no la está pasando bien. Y aquí vemos que llega un momento donde va a buscar a Clark, porque aquí es otro de estos saltos que les digo que está medio raro. Cuando la doctora Mary llega, nunca se dice exactamente cuánto tiempo pasa entre que no ha visto a Clark. Entonces ella llega a la tienda de muebles y ve principalmente abajo de la puerta muchísimos sobres de que correo, saben, sus deudas, cosas así, y pues genuinamente parece abandonado, o sea que nadie ha revisado el correo en un buen tiempo, pero no se especifica cuánto. Bueno, pues la doctora nota que la puerta está abierta y entra llamando a Clark, buscándolo, o sea, todo por dentro se ve bastante normal, y pues al no ver a nadie, de repente ve este sonido o esta luz, no recuerdo si ve la luz ella, creo que no, creo que únicamente baja a ese tipo de sótano que tienen, y ya es cuando ella se encuentra todo el montón de investigación que tiene Clark ahí, que tiene el mapa, un pizarrón con el laberinto, hojas, papeles, las campanas de viento. Punto importante, que no se tocan demasiado. No se tocan, no se mencionan, pero están ahí, ¿saben? Es que siento esto, que se están guardando muchísimo para la segunda parte, yo espero, porque es esto que les digo de si tienes un conocimiento, pues igual no tan profundo, pero que sí conoces el lore detrás de los cortometrajes de Kane, pues te das una idea de todo lo que está pasando, ¿no? Hay muchos guiños, hay muchas referencias, está fantasía, todo eso, pero de repente pienso en el espectador, ¿sabes? Que no conoce mucho estos temas, entonces de repente las explicaciones quedan muy cortas, de repente te sientes tal vez un poquito perdido, ¿no? Podrías llegar a sentirte un poco perdido. Bueno, pues la doctora Mary ve esto y recuerda el mapa que le había dado Clark en esa sesión donde lo trató de loco, y pues nota la forma ahí con tape de la puerta del umbral, y vemos aquí a esta pequeña mosquita que estaba volando por ahí, y ve ella cómo la mosca entra la mosca en el umbral. Entonces ella se impacta bastante, mete un poquito la mano, nota que
pasa algo, o sea, que atraviesa, y vemos este momento de mucha duda, ¿saben? Es que siento que hay un montón de cosas guardándose, ¿saben? Que me encanta que la dirección, ¿saben? Haya tornado a que la doctora Mary sea tal vez la siguiente protagonista, o sea, yo no lo esperaba, honestamente, yo pensaba genuinamente que todo se iba a tratar de Clark. Y que eso, qué buena sorpresa que no lo es, que la actriz, fantástica, por cierto, y unos grandes outfits, por supuesto. Y bueno, la doctora Mary, ¿por qué le digo doctora Clark? ¿Cómo se llama? Pues la doctora Mary entra en el umbral y aquí vemos que ya no está el montón de muebles que estaban en esa parte. Y bueno, comienza ella a explorar un poco de los backrooms. Muy impactada la podemos ver de que, bueno, parece que sí fue real todo lo que le dijo Clark. Y empieza a buscarlo, empieza a llamarlo. Y en un momento vemos este mural que, a ver si ojalá les pueda dejar foto. Clark al parecer hizo un mural donde aparece la entidad y varias palabras que son pues muy interesantes, como a este punto, miren, vamos a seguir hasta este mural que obviamente pinta Clark, y bueno, aquí la doctora lo ve. Clark aparece en una esquina al inicio escondiéndose de ella, pero bueno, finalmente pues sale, la ve. Se ve, en este momento se ve él bastante normal. Ella le pregunta pues qué ha pasado, qué es este lugar, o sea, fuerte. Y bueno, Clark en ese momento le dice, platica con ella, le empieza a contar un poco sobre cómo estuvo ahí, qué es lo que ha pasado, cómo se siente, y empezamos a escuchar pasos nuevamente de la entidad, pero esta vez Clark actúa muy raro y él le dice: no te preocupes, o sea, soy yo, me conoces. Fuertísimo este pedo. Y bueno, entre los dos esperan que la entidad llegue, pero justo no alcanza a llegar y vemos a Clark tratando, bueno, haciéndole ahí una llave a la doctora Mary para que se desmaye y pierda el conocimiento. Y bueno, después tiene algunos flashbacks la doctora Mary sobre su misma infancia, y cuando despierta está sentada con Clark y unos monos, que esto no se los dije, bueno, cuando sucede todo lo de que de Bobby, que pierden a Bobby, al asistente, o sea, en ese momento, la asistente se llama Kat, también la empleada, su subgerente. Cuando sucede todo esto y Clark empieza a huir, vemos que empieza a caer en varias habitaciones, y en una de estas, que es justo donde vemos el árbol de Navidad en este ambiente rojo, vemos una especie de humanos. En ese momento que al principio lo asustan y sale corriendo, y aquí cuando despierta ya la doctora Mary se encuentra con estas mismas personas, que son justamente algo que creo que no se había tocado en el universo de Kane, a excepción de esa entidad que salía corriendo, ¿se acuerdan? Creo que en el Found Footage 2, no me acuerdo, pero de que en el universo de Kane solo había dos entidades, que es la bacteria y esta segunda entidad humanoide. Entonces creo que es esta entidad que me parece genial la forma en la que la hicieron, honestamente. Pues bueno, son humanoides o humanos que los backrooms intentaron de recrear, ¿no? Pero obviamente estos están llenos de muchísimos errores, o sea, están genuinamente, horriblemente distorsionados los humanos, y me parece que tiene mucho sentido porque en muchas habitaciones vemos que de repente pues las cosas no son tan raras, ¿saben? Paredes, pasillos de repente pues están bien construidos, sí, tal vez acomodados de una forma muy rara, pero completos, construidos en su mayoría, llenos de papel tapiz, pero con los humanos pasa una distorsión brutal. O sea, por ejemplo, los muebles también, la mayoría o algunos son funcionales, ¿no? Pero con los humanos hay una distorsión impresionante, que de repente sus caras las vemos como repetidas con muchos ojos, y también las extremidades, los dedos los vemos muy extraños, que a mí de repente me recordaron un poco a Evangelion, ¿saben? Que incluso al logo de la organización NERV. Y una referencia que yo siento que sí está ahí es esta imagen religiosa. Bueno, a ver, no me quiero poner religiosa ni que eso es lo único, pero es una representación muy interesante
que me recordó mucho la misma sensación de esta imagen tan rara que hay de Jesús o de Dios como la Santísima Trinidad, ¿no? Que vemos al Jesús de tres caras, que vemos a este Dios de tres caras, que de repente es muy raro, ¿saben? Como que es algo que choca directamente con la mente, muy a lo valle inquietante. Entonces de repente estas entidades con el montón de ojos me recuerdan bastante a las pinturas del Cristo con tres caras, o sea, una fantasía. Y bueno, aquí vemos que Clark se ha adaptado. Por eso les digo que está muy raro el tiempo, o sea, cuánto tiempo ha pasado este güey ahí que puede comerse a esos, o sea, fuerte. Puede comerse a estas entidades. Tienen como un relleno que honestamente me parecía como un puré de papas, ¿sabes? Solo faltaba gravy. Pero de que te los podía, del güey estaba de que no, pues te los puedes comer, no sienten dolor, o sea, aquí están, o sea, solo existiendo. Y tiene esta plática aquí con la doctora Mary de cómo él se siente tan cómodo ahí dentro. O sea, ya ha pasado tiempo y empiezan a tener este juego de rol, que es algo que él estaba llevando en su terapia, donde la doctora Mary pues era su ex esposa y él era él, ¿no? Como recreando esta última discusión que tuvieron. Y aquí en este último rol vemos como cómo sucede toda la escena, demostrándonos de que Clark es una persona bastante violenta, o sea, que se deja llevar por sus impulsos. Y algo muy interesante es que él le pide, pues casi rogándole explicaciones, ¿no? De, o sea, ¿cómo puedo ser tan miserable, ¿sabes? Y pues obviamente la doctora Mary totalmente colapsada, que ya en todo el resto de la película nos han dicho de que ella también tiene unos pedos muy cabrones, pues finalmente colapsa y le dice a este güey de que, ¿sabes? O sea, no estás bien y no tengo ni puta idea de cómo ayudarte. Qué fuerte, porque ella es como que esta representación de la mente, ¿no? De la salud mental. Y la vemos ya para esa escena totalmente colapsada, o sea, secuestra básicamente contra su libertad ahí con Clark. Clark hace una cosa y que le quita la parte de arriba del cabello a una de las entidades, o sea, a lo Kill Bill totalmente, y se la pone encima a la doctora. O sea, esa es una escena que me parece increíble. O sea, creo que es de la mejor discusión que hay en la película. Un momento como que súper de clímax, súper de tensión por ver a Clark tan violento. Y que en este momento ella le dice, o sea, no sé cómo ayudarte. Tú no quieres cambiar. O sea, yo no puedo ayudarte a que cambies si tú no quieres cambiar. Y el güey, o sea, de que genuinamente le dice, es cierto. O sea, yo creo que no quiero cambiar. Me siento a gusto aquí. Y es esta parte ya como opinión personal de cómo se está viendo los backrooms a ese nivel, ¿no? O sea, de que en ese punto, pues Clark se siente tan cómodo porque ya se ha hecho a su imagen y semejanza, vaya, a su imagen mental. Entonces por eso él se siente cómodo en ese lugar, por eso no quiere irse, porque irse sería más difícil, sería enfrentarse a las cosas horribles que es, y para este es un camino. Este es el camino del autodescubrimiento, morro. Es un proceso brutal, es un proceso muy fuerte, y que lo fácil es quedarte ahí, es quedarte cómodamente con las actitudes que no quieres cambiar porque crees que es muy difícil, a esta parte de realmente salir y enfrentarte a todo lo malo que puedes tener y cambiar. Entonces Clark se siente muy cómodo en este lugar. Y bueno, otro clímax de la película, la entidad aparece. Y aquí la vemos por primera vez en vivo y a todo color y nos damos cuenta que la entidad es Clark. Es la versión que el complejo hizo de Clark. Y vemos que es un pirata como de unos 3 metros, muy basado en este performance que él andaba haciendo para intentar vender los muebles, que se vestía de un pirata. Y vemos que la entidad es un pirata gigantesco, muy distorsionado, o sea, con una pata de palo gigante, extremidades muy largas, y con el sombrero. Este es el punto importante, que les digo que se parecía a esta otra entidad, pero en realidad era porque tenían ambos este sombrero de piratas de 2 puntas, ¿no? Entonces también es muy parecido a esta entidad que vimos en los cortos de Kane, a esta entidad que yo he visto también en otros videos de Backrooms, pero finalmente vemos que es un pirata.
Ahora, el pirata se acerca y Clark tiene como algún tipo de conversación con él, como, bueno, es que es fuerte, güey, es fuerte porque se reconoce él mismo en esta entidad. Y bueno, parece ser que intenta calmarla, pero la entidad lo alza y pues le da una pequeña mordida, ¿no? Vemos una escena muy brutal y afortunadamente la doctora Mary ya estaba desatada de un brazo, entonces mientras Clark intenta hablar con él mismo, esta doctora Mary se desata y mientras se andan cenando ya al Clark, ella sale corriendo. Y bueno, aquí también voy a aprovechar para mencionar que una vez que ya vi a la criatura, o sea, la entidad, me parece un poco rara. O sea, cumple definitivamente, es una cosa horripilante que no me gustaría para nada encontrármela en mi sala yendo por un vaso de agua en la noche, o sea, no. Pero de repente la cara estaba distorsionada de una forma que siento que, no sé, o sea, me lo parece, igual y después me desmienten, siento que se sentía mucho el efecto especial, ¿no? O sea, los VFX, o sea, siento que se sentían mucho los efectos por computadora, entonces de repente veníamos de ver a la entidad muy esporádicamente, muy oscura, muy de sorpresa. Siento que daba una sensación de mucho miedo y ya al verla de repente sentí que era muy rara, ¿saben? De que, no sé, siento que los efectos especiales no me dejaron concentrarme del todo y me parecía más algo muy extraño a algo que me diera miedo, ¿saben? Entonces la entidad no me encantó del todo ya su forma tal cual la vimos, o sea, muy interesante en cuestión corporal, pero la cara se veía muy extraña, o sea, simplemente no conecté, o sea, no me dio miedo, me pareció muy rara, pero bueno, es un detalle que podemos pasar por alto, o sea, creo que lo demás está increíble, pero pues es mi opinión personal, ¿no? Ya ustedes me dirán. Y bueno, de aquí la doctora Mary empieza a escapar. De aquí es donde vemos que termina llena de sangre, que la veíamos en el tráiler con sangre. Empieza a huir por completo del pirata. Ahora sí ya tiene nombre la entidad. Empieza a huir del pirata. Atraviesa varios pasillos. Aquí vemos varios niveles o varias habitaciones que vimos también en los cortometrajes de Kane. Y bueno, mencionar aquí en este momento que mientras se desarrolla toda la historia de la doctora Mary, Clark y todo esto, vemos a uno de los científicos de Async. Lo vemos primero en su casa y ya saben, porque él lo ve por las cámaras, que Clark está dentro del complejo. Ahora, este de científico o personal está en su casa muy tranquilo con sus hijos viendo la tele cuando se atraviesa el comercial de Clark, vestido como capitán, intentando vender sus muebles, y vemos una cara de mucha sorpresa, incluso de horror en este científico, en este trabajador, que no sé cómo se llama, no recuerdo, por aquí lo voy a poner. Vemos una cara horrible, ya después sabemos que bueno, es porque ellos ya habían visto a esta entidad y obviamente aquí ya la confirma, o sea, es este güey, ¿no? La entidad que está dentro es este güey. Y bueno, volviendo a la doctora Mary, esta huye por unos habitaciones que son una joya visual, que se siente el vértigo cuando llega a esta habitación. Llega a una habitación donde se ven un montón de cuartos y se ve hacia abajo, o sea, negro, o sea, un hoyo gigante. Una escena muy buena mientras la está persiguiendo esta entidad. Y finalmente la doctora sale nuevamente como al lobby de la tienda, pero obviamente pues este no es el mismo lobby. Y aquí tenemos un hombre de la caverna como en el centro y varios tanques de algún tipo de gas. Y bueno, la doctora intenta huir, ve que no puede salir. La entidad llega, indudablemente llega, y empiezan a tener aquí algo que es de cabronas, que la doctora Mary se pone, sabes, en esto de que el cuerpo se prepara o para correr o para pelear. Y la doctora Mary, como toda una cabrona, eligió pelear. Y agarró un pinche perchero y se puso de que al tú por tú con esta madre. Pero pues evidentemente pues terminan ambos en el suelo y se termina activando una especie de trampa o algo así, donde estos tanques de gas parece ser algún tipo de
que te deja bastante noqueado, no lo sé, algún tipo de gas que los hace desmayarse, incluso a esta cosa, porque los dos comienzan como a arrastrarse en el suelo. Pero contra todo pronóstico, la doctora Mary como que despierta, como que puede moverse, resiste bastante a este gas y empieza a forcejear con el pirata, finalmente golpeándolo bastante fuerte, bastante intenso, con una piedra que bueno, es parte de un recuerdo que ella tiene al inicio, cuando su madre y ella estaban como que recién puesto el pavimento de la entrada y pusieron sus huellas de las manos, ¿no? Entonces también esta parte es curiosa porque, bueno, la mamá ahí podía salir, ¿no? Parecía que llevaban una vida normal. ¿Cómo pasamos de estar muy felices afuera a que la mamá estuviera con Diógenes completamente recluida en su casa con periódicos en las ventanas, ¿saben? Preguntas que siento que se han guardado muchísimas cosas para la parte 2, estoy segura. Y bueno, aquí la doctora Mary alcanza a escapar, entra en una parte muy estrecha donde ya el pirata ya no puede entrar. E incluso ella se detiene un momento para verlo, o sea, esta parte también me parece fuerte. Un momento que ya nota que pues el pirata no puede alcanzarla, no puede atravesar este espacio tan reducido. Ella se le queda viendo de una forma muy intensa, ¿saben? Como... Yo siento, a mi opinión personal, es esta reflexión de que es Clark, ¿no? De que es una versión tan distorsionada de Clark, como que igual y se hace preguntarse qué tan real es, no lo sé. Total que Mary empieza a avanzar por el pasillo estrecho hasta que finalmente sale a esta sala que vimos también en el tráiler de las palmeras, esta que está llena de papel tapiz como de playa. Y bueno, aquí un güey de los de así directamente le da un buen tufo del gas, totalmente asustado de que no entienden cómo ella pudo salir de ahí, lo cual es sorprendente porque si es un gas que está hecho directamente para desmayarte, o sea, cómo Mary pudo superarlo, o sea, ponerse ante él, acabar con esta madre y luego huir. Entonces calman a esta persona que le avienta el gas, todos están muy impactados, intentan llevársela y la sacan por el umbral principal que vemos también en los cortos de Kane. Y ahí está rodeada de científicos, de personal, de personas con los trajes, o sea, ella totalmente a medio desmayarse, confundida. Y aquí entramos ya en la parte final de la película, o sea, los saltos, les digo, están cabrones. Entramos ya en la parte final de la película, ya aparece ella ya limpia, o sea, como que ha pasado tal vez algunos días, un par, no lo sé. Se recupera porque también en una escena como que se tuerce un poco el tobillo, se lo lastima, entonces de repente cojea y ya en esta escena pues camina bastante normal, así que pues ha llevado algún tipo de recuperación. Y bueno, la pasan a una parte para entrevistarla obviamente, y aquí aparece de nuevo este científico que fue el que vio a Clark en la tele, al pirata, y comienza a hacerle algunas preguntas. ¿A quién estabas buscando? ¿Cómo llegaste aquí, no? Al complejo, por dónde entraste, a quién estabas buscando. Y aquí le enseña una foto donde aparece el pirata junto con Clark. Es esta parte que les digo de que cuánto tiempo llevaba Clark ahí, porque en la imagen que le lleva el doctor pues no parece tenerle miedo, ¿sabes? Más bien parece que están los dos juntos caminando o algo así, pero no parece haber miedo de ninguna parte. Así que el doctor o este científico le pregunta si estaba buscando a Clark y ella se niega a responder, muy inteligente, muy lista, que es muy lista. Se niega a responder y le dice más bien, o sea, ya que yo te diga toda la info que tengo, pues ¿qué va a pasar conmigo? Y aquí pues, el científico se queda mirando a ese espejo negro, ya saben que debía estar lleno de otros científicos por detrás, y él le habla un poco de la compañía Zinc, diciéndole que al inicio era una compañía que hacía estas máquinas de resonancia médica. Y bueno, nosotros sabemos que así después se dedicó, una vez que encontraron el complejo, se dedicaron totalmente a esta parte de explotarlo como un lugar de almacenamiento masivo, ¿no? Porque era un lugar literalmente infinito. Así que hasta aquí quedamos y bueno, la doctora Mary aquí es cuando vuelve a dar esta frase es como si le dijeras a alguien que nunca ha visto un perro que lo dibujara. Y bueno, pasamos ahí a una de las imágenes que más me gustaron de la película, que son que vamos viendo varias habitaciones dentro del complejo
que son, o sea, son una copia de las locaciones en las que se estuvo desarrollando la película. Vemos la casa de la doctora totalmente distorsionada, vemos la tienda de Clark, o sea, unas cosas impresionantes. Me encanta mucho la fotografía de esta parte final, de cómo aparecen todas estas locaciones dentro de los backrooms, o sea, increíble. Y finalmente terminamos con una escena de la propia doctora Mary dentro de los backrooms, siendo ya un personaje, un humanoide distorsionado. La vemos como con la cara por 2 veces repetida, o sea, en esa misma mesa donde estaba tomando el interrogatorio. Y creo que es este concepto que vienen tratando, de que dentro de la misma infinidad de los cuartos, de las habitaciones, pues en alguna vas a estar, ¿sabes? Va a estar justo el momento que estás pasando, va a estar ahí reflejado. Y muy conectado creo que va todo a lo mental. Definitivamente creo que las habitaciones se acomodan al pensamiento o al contexto de la persona que las encuentra, tal vez. Esto no lo sé porque les digo que los tiempos están muy raros, entonces no sé si esta entidad del pirata apareció en el momento que Clark descubrió los backrooms, ¿saben? O si ya esta entidad existía desde antes. O sea, esa es a mí una duda que me queda. O sea, ¿en qué momento la habitación empieza a distorsionarse? Si es en cuanto entras. Y pues bueno, esto de que nosotros como observadores influimos en las cosas. Entonces, una vez que tú observas o que estás dentro del backroom, este empieza a tomar la forma que tú en tu cerebro tendrías o algo así. Muy intenso, o sea, creo que es la parte que más me gusta de los backrooms, morros, que al menos a mí me gusta mucho verlos desde esta parte totalmente mental, como un reflejo de tus miedos, de todo lo que hay en tu cabeza, ¿sabes? Como que lo verás reflejado ahí. Y bueno, al ser una entidad fuera de ti, o sea, solo tú en tu mente lo tendrás tan claro, pero al intentar estas habitaciones, que yo diría que son una entidad en sí, que o sea, que los backrooms son una entidad en sí, pues trata de adaptarlo o de copiarlo de alguna forma, pero pues no lo va a hacer de la mejor forma porque adentro no existen, ¿sabes? Empieza a existir hasta que tú existes ahí, no lo sé, no sé cómo ponerlo en palabras, pero como que hasta que tú existes ahí, la habitación lo va a hacer, pero obviamente pues nunca va a ser tan nítido como tu propia mente, solo va a intentar replicarlo. Y morros, así termina la película de Backrooms. Como comentarios, pues eso, ya los he estado diciendo. Siento que de repente los tiempos se sienten un poco raros, como que no termino de cachar o no se termina de cachar cuánto tiempo está Clark ahí realmente. Sabemos que el tiempo avanza distinto dentro del complejo, pero parece ser que en el tiempo físico, o sea, del mundo real, también pasan grandes saltos de tiempo y no lo sabemos, ¿no? Y entonces creo que me gustó mucho esta parte de que yo genuinamente pensaba que la película iba a ir totalmente desde el punto de vista de Clark, y vemos que sí, en gran parte, pero todo se va acomodando para que en realidad veas que la protagonista es la doctora Mary. Entonces quedan muchísimas cosas como al aire, como la de su infancia, esta parte en el final cuando vemos varias en las habitaciones, muchos lugares de donde sucedieron los eventos. Aparece también la vieja casa de la doctora Mary, o sea, como que todos sus traumas, tal vez sus pensamientos más fuertes o circunstanciales que más la han tocado, aparecen recreados dentro de la habitación. Entonces es fuerte. Bueno, de ahí obviamente una fotografía fantástica, o sea, increíble ver los backrooms en la pantalla grande, por favor, no puedo. Una experiencia impresionante, o sea, no tiene ningún desperdicio visualmente. Las tomas, o sea, se nota muchísimo el trabajo de los directores que estuvieron trabajando en esta película, porque han trabajado en películas pues no similares en cuestión de argumentación, pero sí bastante en la fotografía y se nota. Entonces, unas escenas impresionantes cuando la doctora Mary, de mis favoritas estas escenas, cuando la doctora Mary va a entrar por primera vez al umbral y vemos esta toma como de ella justo de frente, o sea, me encantó. También cuando está tomando el interrogatorio y de que está sentada y en la parte de arriba hay unas ventanas donde se alcanza a ver el cielo, pero el resto es como la habitación llena de azulejos blancos, o sea, increíble. A mí me gustó mucho. Y bueno,
La vi hoy mismo, la acabo de ver y la vi en español latino. El doblaje está bastante bien, pero definitivamente voy a buscar verla en estos días en inglés para pues no perderme de nada, pero pues bastante bien. Si la quieren ver en latino, creo que doblaje muy bueno, o sea, bastante bien, todo normal. Creo que está bastante bien de disfrutar. Y morros, pues vayan a verla. Honestamente, un gran paso para el fandom. Definitivamente es una gran película. Que siento que se guardaron muchísimas cosas, ¿sabes? Porque todo sucede como al mismo tiempo. Y la trama de Async no se explica absolutamente nada. Más que en esta parte final de que el güey le dice de que nosotros hacíamos antes equipos de resonancia magnética y ahora estamos descubriendo algo que literalmente es como que algo que dice el científico, o sea, le dice de que, o sea, no creo que haya algo más importante que esto, ¿sabes? Que investigar, que es la misma mente humana. Es que morros, les digo, para mí los backrooms son literalmente el laberinto infinito de ese inconsciente colectivo que tenemos todos. Y es fuerte. Me encantaría leer por ahí abajo sus reseñas, cómo les pareció la película. O sea, a mí en general me encantó todo. La banda sonora, o sea, las canciones, la música, una fantasía. O sea, totalmente referencia a todo este lore de internet de los backrooms, increíble. Pero bueno, en los puntos que no me gustaron, pues tanto, a lo mejor no tanto que no me gustaron, pero que me quedé un poco esperando. Pues sí, definitivamente un poco más del background de la doctora Mary. Definitivamente la trama de Async. Vamos a ver. Incluso pues este clip de fan footage que vemos al inicio totalmente de la película no vuelve a ser mencionado. Solo sabemos ahí de que pues hay científicos vigilando, escuchando, viendo con cámaras, así que todo esto estaba muy interesante, el pedo de los tiempos y sobre todo creo que pues lo que menos, o sea, lo que digo, me cuesta un poco, pues es justamente la entidad del pirata, o sea, muy buena manteniendo el miedo y la tensión, pero ya que la veía a la cara, o sea, no podía tomarla tan en serio, ¿saben? O sea, está aterradora, claramente no me la quiero encontrar nunca, pero de repente siento que desentonaba un poquito, no lo sé, muy raro, ustedes digan en los comentarios. Y bueno, morros, espero que les haya gustado el video, sé que estuvo muy divagar, porque como la traigo tan fresca desde que brinco a un punto y a otro, entonces espero que les haya gustado, coméntenme si ya la vieron. Si no, pues sorry por el spoiler, pero yo les avisé. Y si ya la vieron, pues compártanme todo de lo que les pareció. Me encantaría leer más opiniones. Y pues seguiré yo también atenta por ahí al X para ver qué más salen, porque estoy segura que van a salir un montón de datos curiosos acerca de la película. Así que pues nada, morros, ahí nos vemos. Cuéntenme qué tal les pareció. Y pues nada, hasta la próxima.